en todo el mundo ha venido sucediendo algo a través de las épocas y a través de todos los tiempos. Y es una continua situación que aqueja a todo el mundo. ¿Y qué se presenta en todo el mundo cada día? Sufrimientos, dolores, heridas del alma, pero sobre todo hay algo que es continuo y constante, y es la enfermedad. Vemos cuántos hospitales se siguen construyendo en todos los lugares del mundo por causa precisamente de que la enfermedad está ahí. Y a diario, pues, la enfermedad está llegando, ¿cierto que sí? Entonces, es necesario que entendamos que tener salud, ¿cuántos dicen es una bendición de Dios? Mientras haya salud, dice la gente, mientras Dios me dé salud, entonces voy a hacer esto. Si Dios me da la salud, algunos no dicen si Dios me da la salud, pero dicen mientras haya salud yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, voy a tal parte, recibo tal cosa. Se decide hacer muchas cosas, pero una persona enferma puede lidiar las cosas también de la misma manera. Puede agilizar, moverse, correr con el mismo ánimo y entusiasmo que normalmente lo hacía cuando estaba perfectamente sano. Pues no, la enfermedad realmente no es una bendición, diga conmigo, la enfermedad es más bien un obstáculo doloroso para todo ser humano, para todo ser humano. ¿Alguien se ha enfermado acá? Yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por enfermedades, y si no una vez, más de una vez. Nos sentimos a gusto, así es una gripa esa bien llorona que como que estornuda la gente y se tapa la nariz. Qué incomodidad, qué malestar general, tantas cosas. Eso, entre comillas, se dice que la gripe es algo pasajero, pero por decir una enfermedad, digamos, como de las más suaves, estar enfermo es algo que realmente limita al ser humano y trae opresión, trae tristeza y desánimo también. Amén. Entonces, nos disponemos en esta noche a meditar sobre ese tema. A veces hay momentos en los que se buscan causas externas para la enfermedad. Por ejemplo, eso fue que comió algo y le cayó mal. De pronto es que la brisa está muy fuerte afuera y entonces me voy a poner peor. De pronto es por herencia, también se buscan todas esas causas. No es que a la mamá, es que el de tal parte, la abuela y la bisabuela también tuvieron tal dolencia, o sufrieron del corazón, o cosas así. Y se buscan causas, pero poco se buscan las causas espirituales. Entonces Dios quiere que miremos esta noche desde la palabra realmente cuál es el origen de la enfermedad. ¿Será que es un regalo de Dios para todos? No. Entonces vamos a ver desde la palabra de Dios lo que dice la Biblia. El origen de la enfermedad es el pecado. El origen de la enfermedad es la influencia maligna. Así se encuentra textualmente en la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a liberarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a liberarnos a todos los seres humanos. ¿De qué? De esa influencia, de esa acechanza, de esa opresión. Esa es la buena noticia. Pero para poder recibir esa libertad, Dios desea y está dispuesto en la palabra que tengamos fe, que creamos en ese Dios que nos creó y que tengamos confianza en ese Dios, así el cuerpo está gritando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos tener, di conmigo y dile al que está al lado, debo tener fe y confianza en Dios. Dile al del otro lado, debo tener fe y confianza en Dios. Debo tener confianza en Cristo. ¿Cuántos creemos en Jesús? Porque, di conmigo, Él es la fuente de la vida. Jesús es la fuente de la vida. Jesucristo es la fuente de todo. Y su fidelidad sigue deseando bendecirnos a todos. Amén. Entonces, ¿cuál es la raíz de todas las enfermedades? Una primera pregunta. ¿Cuál es la raíz de todas las enfermedades? Miremos desde la palabra. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Jesucristo venció la enfermedad. En Romanos 6:23 dice la Biblia, a ver, todos leamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué dispuso Dios que fuera? Que todo el que pecara tenía que morir. La paga del pecado. Y todos hemos pecado. Ni uno solo, dice la Biblia, ha dejado de pecar. Dice, no hay ni uno solo que no haya pecado. Entonces dice la Biblia, la paga del pecado, todos merecíamos morir eternamente, ir al infierno. Pero la dádiva, el regalo de Dios, su misericordia tan grande, fue darnos la vida para el que crea. La vida eterna, ¿en quién? En Jesús. No independientes de Jesús, en Jesucristo. El Padre dispuso, tendrán vida, pero de la mano de mi Hijo. Si se independizan de Jesús, no lo verán ni la tendrán tampoco. Porque no es una religión la que salva a una persona, no es una religión la que viene a transformar una vida. La religión mata, la religión adormece, la religión repite, pero la relación con Dios da vida y renueva el corazón. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y a esa relación el Señor Jesucristo ha venido a buscarnos para tener esa relación. En Romanos 6:23 lo dice bien claro y lo acabamos de ver. Entonces, la enfermedad es algo que llega y algo que arremete contra la vida e intenta invadir, tomar control, se extiende y va tomando también dominio. ¿A qué viene la enfermedad? ¿A qué viene Satanás? Di conmigo, ¿a qué viene él? ¿Qué dice la Biblia en San Juan 3:3? Viene a matar, él viene a robar y él viene también a destruir a la gente, haciendo como a través de la enfermedad y usando el arma más poderosa que él tiene en contra del ser humano. ¿Cuál es el arma más poderosa que el diablo tiene contra cada ser humano? El pecado. Este no conoce a Cristo, este falló también, me pertenece. Entonces, qué bueno venir a Jesús y entender esto espiritualmente. Nuestro cuerpo puede moverse, ¿gracias a qué? Diga, gracias a que en mi cuerpo, pon la manita acá, gracias a que mi cuerpo tiene un espíritu. En mi cuerpo está un espíritu. ¿Queda claro eso? Si el espíritu sale de tu cuerpo, ¿qué pasa? Si el espíritu sale de tu cuerpo, ¿qué pasa? Se muere el cuerpo y se empieza a podrir. Eso es lo que pasa con el espíritu. Estoy yendo más allá a lo que los ojos ven. Le pido que esté atento y que no nos distraigamos. Es necesario que veamos lo espiritual aquí. Todo el mundo nos miramos y sí, nos vemos como vienes hoy, con pantalón, con blusa, con falda, con saco, sin saco, como sea, de rojo, de blanco. Externamente, todo el mundo nos miramos. Pero lo espiritual lo conoce lo espiritual. Entonces, todo cuerpo tiene un espíritu. Y así no conozca a Jesús, tiene un espíritu, es el espíritu del hombre, el hálito de vida que Dios ha dado a la persona. Pero si ese espíritu que Dios dio para que la gente se empiece a mover se va del cuerpo, por eso se pudre el cuerpo, tan pronto sale el espíritu del cuerpo. Amén. O sea, realmente ¿quién controla la vida del cuerpo? Diga, el espíritu. ¿Quién controla la vida del cuerpo? El espíritu. Si está el espíritu, hay vida. Pero si se va el espíritu de un cuerpo, ya no hay pulsaciones, se acaban. Quedó el guante aquí y el espíritu y el alma salen inmediatamente. Entonces, un cuerpo, diga conmigo, sin espíritu está muerto. Diga, la enfermedad sin el diablo está muerta también. Entonces, meditemos desde la palabra del Señor. ¿Qué dice San Lucas 8, 54, 55? Dice la palabra de Dios. Aquí hablamos del Señor Jesús cuando la hija de Jairo estaba enferma y Jairo va y lo busca a la sinagoga y le dice, Señor, mi hija está enferma. Y de pronto el Señor está atento a lo que él está diciendo, pero hay más gente alrededor. Y luego se acerca, alguien grita y dice, no, murió, ya murió, deja al maestro, ya se murió la niña, déjala ahí. Ya había salido el espíritu del cuerpo de la niña, de la hija de Jairo. Sin embargo, Jesús vino con él
hasta la casa, se acerca a la niña, toma la mano de la niña y ¿qué dice? Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente, ¿qué pasó? Se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces su espíritu, dice el versículo 55, entonces su espíritu ¿qué? Volvió. O sea que se había ido. Sí. Por eso la gente comprendió: está muerta, ya se había ido el espíritu. Pero cuando llega la vida, que se llama Jesús, toma la mano de la niña y le dice: muchacha, levántate. Y vemos cómo dice: vuelve el espíritu, y la niña se sentó. Antes no ha podido sentarse en ese lapso de tiempo que todos la veían tan quieta. Pero cuando llegó Jesús, todo cambió. Amén. Entonces es necesario que veamos esto. Vemos cómo el espíritu toma el control entonces de la vida del cuerpo. Y por eso decimos: si el espíritu está en el cuerpo, hay vida. La enfermedad también, si tiene el espíritu del enemigo ahí trabajando, toma toda la fuerza. Pero si el espíritu del diablo se va de ahí, la enfermedad desaparece. Amén. Entonces, detengámonos en esto. No sería normal cuando una persona no ha conocido a Jesús, el espíritu de la persona está apagado. El espíritu de la persona no tiene vida espiritual. Y entonces está expuesto a ser destruido. La pregunta es: ¿no sería normal que Satanás destruyera a una persona fulminantemente si su espíritu está apagado y no tiene la vida de Jesús? Ahí está la pregunta para ti. Respóndete en tu corazón: ¿no sería normal eso? Si la persona está muerta espiritualmente, no sería normal. Entonces es necesario que entendamos que la enfermedad viene a los cuerpos, pero hay algo espiritual que viene y le da vida a la enfermedad, y es algo que no se ve, y es esa acechanza y lo que quedó de la maldición de la ley. La acechanza de Satanás viene a darle fuerza, a darle alimento a la enfermedad, y si la persona no camina con Jesús, está expuesta en que cualquier momento se muera, y muera rápido. Amén. Entonces diga conmigo: necesito a Jesús. Hay niños que nacen con enfermedades, pero la gran mayoría no. La gran mayoría de los niños nacen normales, pero algunos nacen a veces enfermitos. Y se podría decir: pero esos niños no han pecado, ¿por qué nacen con todo eso? Pues qué bueno mirar eso desde la palabra también. La enfermedad luego, si no llega cuando están pequeñitos, entonces más adelante empieza a manifestarse en la gente. De pronto está niño, de pronto más joven, más adulto, se puede presentar y puede aparecer en la vida de los seres humanos. Y a veces acecha con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque hay algo que quedó en el campo espiritual como herencia para todos los seres humanos. Esa parte invisible maligna viene a fortalecer la enfermedad y a tomar fuerza. Entonces la enfermedad no es bendición de Dios, ni la envió Dios porque sí. Amén. Si miramos, la enfermedad desaparece si alguien se acerca al Señor. Hechos 10:38, ¿qué dice la Biblia? Cómo Dios ungió, dice la Biblia, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con ¿quién? Diga: Dios estaba con él. ¿Quién era el ungido? Jesús. El Dios Papá unge a su Hijo como hombre y lo llena del Espíritu Santo y poder, y dice: y él anduvo haciendo el bien a la gente. ¿Y qué más hacía? Por favor, colócalo. ¿Qué más hacía? Dice: sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es la enfermedad? Diga: una opresión. ¿Qué es la enfermedad? Una opresión. Y Jesús vino a liberarnos de la opresión del diablo. La enfermedad viene para oprimir a los seres humanos. Entonces, miremos cómo Jesús
puede venir también a cambiar las cosas. La fuerza que proviene del diablo estaba en todas las enfermedades antes de que Jesús viniera a la cruz. Todas las enfermedades tenían esa fuerza demoníaca que cuando llegaba una persona podían fulminarla definitivamente. Pero vemos cómo el Señor Jesús también vino a hacer algo nuevo. Cuando Él venció en la cruz, también le quitó esa fuerza diabólica a las enfermedades, porque Él las venció todas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a quitar esa fuerza que alimentaba la enfermedad, esa fuerza espiritual, esa fuerza maligna que se acercaba al niño, al joven, al adulto, como a la niña hija de Jairo, para destruir y matar. Pero al venir Jesús, las cosas cambian. Y Jesús allí en la cruz rompió ese poder y esa fuerza que alimenta la enfermedad de parte de Satanás. Amén. Entonces, di conmigo: Jesús me quiere sano. Jesús me quiere sano. Cuando Jesús ordenaba a un espíritu que saliera del cuerpo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? A veces sacudía a la gente el espíritu, y la gente que había estado sometida, triste, enferma, agobiada, ciega, sorda, muda, quedaba libre. ¿Por qué? Diga: porque Jesús, la vida, venía a los enfermos. Y eso fue en el tiempo en que Él anduvo en la tierra como el Hijo de Dios, como Jesús el Señor. Vino ¿a qué? A liberar, a cambiar las cosas, a hacerle bien a la gente. Entonces la enfermedad, diga conmigo, es un resultado del pecado. El diablo es la personificación del pecado, entonces él toma el control sobre la muerte para venir a destruir a los seres humanos. Entonces, qué bueno pensar en esto. Dios no ha abandonado la humanidad. A pesar de que todo eso vino, Dios no nos ha abandonado. Realmente es el hombre el que ha abandonado a Dios. ¿Cómo te parece? ¿Y cuántas veces veía por ahí en un mensaje que aparece en YouTube, en esos cortos, de un hombre que hablaba de que Dios no existía porque su esposa había muerto de una enfermedad, y abiertamente lo decía? Yo le decía a Dios: Señor, ese hombre no sé quién es, pero revélale tu palabra para que él entienda qué fue lo que pasó realmente. Dios no ha abandonado a la humanidad, pero cuando algo pasa negativo, entonces empieza el ser humano a buscar, a ver soluciones, a ver cómo las arreglo aquí, porque no me gusta o estar enfermo, o no me gusta que me pase esto. Entonces se intenta en las fuerzas, alejado de Dios, se intenta en las fuerzas humanas solucionar las cosas, arreglar las cosas, y resulta que sin Dios nadie puede arreglar. Amén. Arreglar algunas externas, pero espiritualmente nadie arregla nada si no es con la ayuda del Señor Jesús, que ya lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos salvamos al Señor? Gloria a Dios. Entonces Dios no te ha dejado, Dios no nos dejó a los seres humanos. Siempre que el enemigo intentaba mandarme dardos para hacerme dudar de Dios, en un principio Dios me enseñó: así no veas ni entiendas, yo soy perfecto y nunca me he equivocado, y lo que anhelo hacer con el hombre es ayudarlo y hacerle bien. Entonces no me funcionan las cosas, bueno, por algo será. Tengo que orar y preguntarle al Señor cómo entonces debo hacerlo, pero solo independiente me puedo equivocar mucho. Entonces eso le pasó al hombre desde el principio. Desde el principio abandonaron a Dios, desde el principio no se obedeció a la ley de Dios, no se acató lo que Él estaba diciendo, y el hombre quiso ser independiente de Dios y quiso hacer su vida a su manera, hacer su voluntad, caminar de acuerdo a sus propios deseos. Y Dios soltó al hombre. Bueno, corran, hagan lo que quiera cada uno. Pero vemos en Deuteronomio 28, versículo 20 al 22, que dice la palabra. Ahí está bien expreso lo que vino por causa de esa desobediencia hacia el Dios bueno, santo, que no ha hecho sino hacernos bien. Lean conmigo. Y Jehová enviará contra ti la maldición.
quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad. Vamos a leer de nuevo. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano, en todo lo que hagas, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Y luego dice el 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Eso está en Deuteronomio, capítulo 20. En solo 3 versículos vemos unas maldiciones terribles. Todo eso vino por causa de querer no obedecer a Dios. Y todo eso quedó desde el principio. La independencia del hombre queriendo hacer a su manera la vida en la tierra. Amén. Entonces, por esa razón vino precisamente la enfermedad. Esto no viene porque sí. La enfermedad no apareció como enviada de Dios para bendecirnos. Al contrario, Dios es un Dios justo y tuvo que hacer corrección. Pero Dios también es un Dios de amor y de misericordia. Amén. Entonces, anhela, diga conmigo, anhela la bendición para los seres humanos. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? ¿Qué pasó con el hombre? Diga, se había corrompido. El hombre empezó a hacer lo que quería, y por eso se oye del tiempo del diluvio, por eso se oye lo de Sodoma y Gomorra, por eso se oyen tantas cosas, porque el hombre ha tendido del principio a hacer su propia voluntad. Y Dios quiere enseñarnos a oírlo a Él, a acatar su voz. Por causa de todo eso, de la independencia y la rebelión contra Dios, todos los hombres quedaron expuestos a la opresión demoníaca. Todos los hombres desde ese tiempo quedaron expuestos, quedamos en general expuestos, en general, a la obra y al ataque de la enfermedad también. Amén. Vamos entendiendo. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos desde el principio, por causa de la desobediencia a los primeros padres, quedó la rebeldía, quedó la naturaleza pecaminosa y el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Entonces el Señor aclara aquí en Romanos 3:23, todos pecaron, no hay ni uno solo. Todos se alejaron de mí, todos nacen alejados de la gloria de Dios. Entonces viene el Señor a recordarnos, quedaron expuestos a ser derribados, pero Dios en su misericordia también nos dice, diga conmigo, Dios es misericordioso. Diga, Dios es justo, y por eso trajo corrección y vino la maldición en todo esto, pero diga, Dios es un Dios de misericordia y planeó abrir un camino para ayudarnos y no permitir que definitivamente todo el mundo fuera exterminado. Por eso planeó la redención para el ser humano perdido. ¿Y cómo lo hizo? Diga conmigo, a través de la cruz. ¿Cómo lo hizo? Diga, a través de la cruz. ¿Quién vino a pagar el precio? Jesús vino a pagar el precio. Dile al que está al lado, Jesús vino a pagar el precio por ti. Jesús vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, en todas las áreas, a pagar el precio de ¿qué? De nuestros pecados. Él vino a hacerlo para poder liberarnos de tanta maldición. Por eso se dice, Jesús vino a liberarnos de la maldición de la ley. ¿De cuál? De esa que le estaba leyendo. En Deuteronomio está toda la maldición en serie. Eso es solamente 3 versículos de todo lo que hay ahí. Él vino a liberarnos de todo eso. ¿En cuándo? En el Nuevo Testamento. Pero lo anunció a través del Antiguo Testamento todo el tiempo. Todo el tiempo vino anunciando, vendrá el Salvador. Si creen en Él, serán salvos. Y nos mostraba y mostró a todo el mundo de continuo su misericordia a través de símbolos, a través de tipos, a través de cuadros, a través de imágenes de lo que Jesús haría en una cruz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:13 dice la palabra, el cual nos ha librado. ¿Quién nos ha librado? Diga, Jesús. Jesús nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo. ¿De dónde nos sacó?
de las tinieblas, estábamos todos bajo maldición. Por eso tú estás aquí. Estamos aquí, ¿por qué? Porque Él nos sacó, nos llamó para sacarnos de la maldición del diablo, toda esa maldición, esa historia que hay ahí, y trasladarnos, diga conmigo, al reino de su Hijo Jesucristo. ¿A dónde nos viene a trasladar? ¿Y cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que estamos en el reino del Señor Jesús? ¿Cuántos lo creemos? Jesús fue el que te buscó y me buscó. Él fue el que nos buscó. La enfermedad es hecha de tantas maneras, y en medio de la enfermedad se intenta buscar soluciones. Se busca al brujo, se busca al hechicero, se buscan muchas otras cosas, se invocan espíritus a ver si nos solucionan la vida y nos arreglan la salud, y nos arreglan muchas cosas. Porque no me funciona esto, entonces voy a ver si lo arreglo así, a mi manera. Y Satanás avanza tomando control y tomando dominio. Amén. Entonces, diga conmigo, Jesús vino a rescatarnos de la maldición de la ley. Decía que días a una persona con la que estaba hablando acá, en una situación difícil, y cuando le decía ciertas cosas que Dios me pone a testificarle de donde Dios me sacó, entonces ella se sorprendía. Yo le dije, no te sorprendas, la mujer que se para en ese púlpito es otra, porque la que encontró a Jesús estaba en el suelo, desbaratada, a punto de morir para siempre. Pero le decía, en medio de la enfermedad, cuando uno no ha conocido a Jesús de verdad, entonces busca a un lado, busca al otro, entonces yo busqué a espiritismo, busqué a San Gregorio, busqué a no sé qué, invoqué no sé qué más, por favor revíseme la mano a ver qué dice aquí. En todo eso cayó esta mujer que está acá. ¿Por qué? Por ignorancia espiritual, por no conocer la palabra. Y sin uno conocer, entonces le va abriendo las puertas a los demonios para que sigan avanzando contra uno y contra toda la familia. Entonces qué bueno poder contarles, mira, de allí me sacó el Señor. Y yo sé que Dios está administrando la vida de esa hija también, porque ella es hija de Dios ahora. Amén. ¿Quién la buscó? Jesús, para liberarla también, y liberarla como me ha liberado a mí de las garras de Satanás, y trasladarnos al reino de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alabamos a Dios? Porque a ti también te llamó, a ti también te buscó, a ti también te trasladó. Tú ya no eres el mismo que estaba en la oscuridad. Ahora vives en la luz, y esa luz nos enseña a vivir. Jesús nos enseña a vivir. Aún personas creyentes podríamos caer y podemos caer en la enfermedad. Escúchame esto. Pero Dios quiere que nosotros nos convenzamos de lo que Él hizo en la cruz y entendamos. A ver, levante la mano. Todavía no la levante. Levante la mano aquel que cree en su corazón que Jesucristo ya lo perdonó del pasado. Bueno, ¿es así o es así? Levanten la mano con energía. Lo creo, Jesús me perdonó. Dilo conmigo, Jesús me perdonó. Su sangre me lavó, su sangre me limpió, mi pasado fue sepultado. Amén. Entonces ahora caminamos en una vida nueva. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor Jesús. Pero así como es de cierto que Jesús te perdonó y me perdonó, escúchame esto, es también de cierto que Jesús ya rompió y venció la enfermedad. Así como Él derramó su sangre aquel día para limpiarnos el corazón, así es de cierto que Jesucristo también ya destruyó la enfermedad también para nosotros los redimidos. ¿Cuántos alabamos a Dios? La enfermedad sigue, está en la tierra, pero Dios quiere que los creyentes agarremos esta verdad, porque como llega al cuerpo y nos sentimos regular, entonces empezamos como a decirle a todo el mundo que me siento así y así, y olvidamos lo que Jesucristo ya hizo. Entonces no vamos al médico, podemos ir, pero antes de ir debemos ir a la presencia de Dios, y debemos mirarnos primero espiritualmente, y debemos arreglar nuestro corazón también primero.
y luego sí pensar en otra clase de medicinas. Amén. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual detrás de cada enfermedad. Y Dios quiere que lo entendamos y que los cristianos, los creyentes, creamos esa verdad. Que así como Jesús nos perdonó, Él también ya venció la enfermedad. Y no quiere que sus hijos hoy, los que ya caminamos con Él, estemos enfermos. Sin embargo, llega la enfermedad. ¿Qué hacemos? Dios dice, resístanla. Tienen que resistirla. ¿Cómo? ¿Me la aguanto ahí el dolorón por aquí y por allí? No, no. Diga, para nada. No es para aguantar el dolor. Es más bien resistir al diablo, porque Él está detrás de la enfermedad. ¿Cuántos alabamos a Dios? Diga, Señor Jesús, tú viniste a sanarme. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer para poder alejarla? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y él tendrá que huir. Dios quiere llevarnos a un nivel en el cual todos, cada día estemos más fuertes y más sanos. Es el deseo de Dios, que todos cada día nos fortalezcamos. Lógicamente los años pasan, pero el deseo de Dios es que podamos mantener esa fe y esa confianza de que podemos rechazar la enfermedad y que si llega, podemos resistirla porque no es nuestra herencia. Y Dios anhela sacarnos rápido de eso si llega. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Dios quiere sacarme de eso. Entonces Dios quiere que tomemos la posición correcta y no nos dejemos engañar y nos acostumbremos a que si la enfermedad camina conmigo y va a seguir conmigo toda la vida. No, Señor. Así como el pecado, Dios quiere, quítalo de ti. Jesús vino a quitar la naturaleza pecaminosa de tu vida y de mi vida. También Él quiere que esa oferta de Satanás, que es un alma gemela que trajo el diablo a la vez, se vaya debilitando también en nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? En Santiago 5:16 dice la palabra: confesaos pues vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados, y la oración eficaz del justo, ¿qué hace? Confiésese las ofensas. ¿Cómo así? Sí, podemos ofender a otra persona y Dios no quiere que nosotros nos ofendamos como hermanos mutuamente. ¿Y cuál es tu hermano? En tu casa hay hermanos en Cristo. Tú puedes tener esposo o esposa, pero si es creyente, él es tu hermano. El pastor Eliseo es mi hermano en Cristo. Espiritualmente hablando, estoy hablando espiritualmente. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos me entienden esto? Físicamente es mi esposo, pero espiritualmente es mi hermano en Cristo. Igual que ustedes los dos. Así es de cierto. Si creemos en Jesús, hay una unidad que nos da el Espíritu Santo por medio de la fe en su palabra, de quienes somos espiritualmente. Y esa unidad, esa revelación de lo que somos, si nunca ni la muerte la acabará. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Permanecerá, trascenderá para siempre. Entonces nos dice, perdónense, confiésense el error. Ofendiste, contestaste feo, hablaste duro, miraste como regular, notaste que tú fallaste y no te acercas, no dices nada. A veces hay gente que ofende y dice que como que no es conmigo. Y no, Dios no nos quiere así. Los cristianos debemos ser gente amable, debemos ser gente que se acerca, que reconoce cuando fallamos, que no necesita, oiga, venga, la cojo de la oreja o lo cojo de una oreja y le digo, ¿qué hizo usted mal? El Espíritu de Dios, si está en ti y está en mí, diga, Él me muestra. Él me muestra cuando fallo. Qué lindo ser sensible a la voz del Espíritu Santo y tumbar el orgullo y ser capaz de acercarse uno a la persona y decir fallé, acercarse al líder y decir fallé, acercarse al pastor y decir fallé. Si la ofensa es directa, estoy hablando. Amén. Debemos reconocer nuestros errores. Alguien me decía en estos días y me decía, no, pues yo me acerqué a tal persona y entonces yo le pedí disculpas. ¿Disculpas? Y no, señora, su merced debe decir,
perdone. Perdone. Escuche, no ha venido a esta congregación, pero ya está aprendiendo. Y usted debe decir, perdone, no disculpe, porque usted ahora también es hija de Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Diga, como hijos de Dios, cuidamos esa visión y esa unidad espiritual para no afectar al otro negativamente e impedir que, si una persona está afectada físicamente en algo, la circunstancia que está viviendo le puede aumentar el problema. Sino más bien en unidad podemos orar el uno por el otro, perdonarnos y orar el uno por el otro, y la enfermedad se va, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si hay cargas, diga, oramos los unos por los otros, y la oración de fe, dice ahí, para que sean sanados. Vuelve a colocar Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿y qué? Y oren unos por otros. ¿Y qué más dice ahí? ¿Para qué? Para que sean sanados. Y no solamente sanados físicamente, sanados espiritualmente, porque hay enfermedades del alma. La tristeza es una enfermedad del alma, el desánimo es una enfermedad del alma, el orgullo es otra enfermedad del alma, la altivez es una enfermedad del alma, el miedo, el temor que acecha, intenta someternos. ¿Y qué dice el Señor? Llénate de amor para que se vaya el temor, porque el perfecto amor que se llama Jesús lo echa fuera. Por eso Dios nos dice, vengan a mí, vengan a mí. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Diga, Jesús es la vida. Y si hay enfermedad, diga, Él puede restaurarlo todo. Si hay problemas en el alma, Él puede sanarnos el alma. ¿Será que puede más el psicólogo o el psiquiatra o el Señor Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es necesario venir al Señor y confiar en Él y creer que aquel que venció en la cruz lo hizo ya todo por ti y por mí, y que aquel, el Dios del cielo, que envió a su Hijo en forma de hombre y le puso encima todos tus pecados y los míos, ese Jesús ya pagó por ti y por mí. Vale la pena creer que tanto tenemos perdón de pecados como también tenemos la bendición de recibir la sanidad. La acechanza general de la enfermedad para todo el mundo se debilita en aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y nos disponemos a confiar que Él es nuestro sanador. Ponte de pie, por favor. Lo que Él ya alcanzó, diga conmigo, yo lo reclamo para mí. Cerremos nuestros ojitos en esta hora y escucha esto. Jesús nos dice hoy, toma la posición correcta, sométanse a Dios, dice la palabra, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como un león, está rugiendo alrededor a ver a quién devora. Entonces, ¿cómo hacemos para estar listos? Dice el Señor, sométanse a mí y mi presencia los envolverá. Como decía el Salmo 91, el pastor Julián, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su cuidado, bajo su protección. Él es el refugio. Entonces, no aceptamos la enfermedad. La enfermedad no es tu herencia. Diga conmigo, Jesús venció por mí.